Buenas tardes. No sé, ¿se acuerda que yo le he dicho que el 21, que hasta el lunes tenía que esperar? Pues imagínese que el 21 es hasta el jueves. Yo suponiendo que el 21 era ayer. Y además que, pues, no sé, hay alguien que me dijo que supuestamente no había pasado nada. Y yo como que tengo una duda. Yo no puedo sustentar sin haber pasado militar, ¿cierto? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, para una pequeña preguntita respecto a un ejercicio. Ingeniero, en el ejercicio 8, que es el del terraplén, me piden, pues prácticamente me piden hallar el caudal, pero el caudal me lo piden en litros sobre segundo sobre kilómetro. Sí. Porque pues yo hallé el caudal, pero con una sección transversal de 1 kilómetro, porque usted nos Claro, especifica que... por eso sería precisamente por kilómetro. Exactamente. Sí, por eso, como usted nos pide que para 1 kilómetro de canal, entonces yo hallé el caudal con sección transversal de 1 kilómetro. Sí. Pero ingeniero, no sé cómo sacar la parte de litros, o sea, porque el caudal me quedó en kilómetro cúbico sobre segundo. No sabe cómo pasa, cómo dar en litros. ¿Cuál ejercicio es? El ejercicio 8, ingeniero. Yo solo lo llevé a kilómetros sobre segundo, pero ese litro no sé. El ejercicio 8. Paralelo a un río se construye un terraplén con el cual se desea separar para construir un canal como se ve en la figura. Es decir, hay un río que corre por acá y un río que corre por acá. Lo que no vemos es específicamente qué tanto. El terraplén está hecho con arcilla compactada impermeable con un gamma de 19 kilonewton metro cúbico, es decir, esto. El cual reposa sobre una capa de arena. Obviamente tiene que haber, si es el caso de que vamos a trabajar con permeabilidad, pues normalmente estaremos hablando de un terreno que es de fácil permeabilidad. ¿Cuál sería? Pues un suelo grueso, en este caso una arena, el cual reposa sobre una capa de arena de 1.35 metros de altura y el gamma de la arena es tantos kilonewton por metro cúbico, como se muestra ahí, es decir, esos que son 100 metros. La arena presenta, según ensayos de laboratorio, una conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad del K en centímetros por segundo, ¿sí? Unidades de velocidad, correcto. Calcular cuál es la pérdida de carga o caída de presión
que tendrá el canal por infiltración del caudal y el caudal en litros por segundo por kilómetro. Lo de kilómetros simplemente es porque el ancho, o sea, lo que es el fondo que vamos a trabajar ahí, específicamente le vamos a meter 1 kilómetro para una longitud de 1 kilómetro de canal, exactamente. Entonces, ¿por qué en litros? Pues usted en general obligatoriamente tuvo que haber sacado, por ejemplo, eso de litros por segundo es específicamente el caudal. A usted le están pidiendo el caudal, ¿sí? Caudal. Si usted lo trabajó todo en unidades de metros cúbicos, usted al final va a tener, digamos, como colocó 1 kilómetro de profundidad, ¿sí? Lo que tiene es una altura. Usted más o menos hizo fue 1.35 metros multiplicado por 1 kilómetro, ¿sí o no? Para poder determinar lo que es el área que es perpendicular al flujo, ¿cierto? Al flujo, sí, señor. Así Correcto, calculé listo. la sección De ahí usted transversal. sigue desarrollando en esas unidades y a usted le va a dar en metros cúbicos por segundo, ¿sí o no? Que es lo que es caudal, es lo que está hallando en ese momento. Pues si usted lo tiene en metros cúbicos por segundo, pues usted lo puede pasar simplemente a litros. Entonces, ¿cuántos 1000 litros tiene un metro cúbico? ¿Sí? Entonces, pues hace la conversión simplemente, conversión de unidades y da la respuesta. Ok, ya le entendí. No, ¿Sí? lo que yo hice fue pasar los metros, lo pasé a kilómetros y di el caudal en kilómetros cúbicos No, por es el más segundo. fácil, ojo, es más fácil y pues uno tiene que como que mirar ahí cómo le queda más fácil también a la hora de las unidades. Usted igual lo pudo haber trabajado en kilómetros, pues que le va, si todo lo pasó a kilómetros, al final el caudal tuvo que haberlo determinado y le tuvo que haber salido en kilómetros cúbicos por segundo. Pues entonces Ok, usted lo que pasa es entonces, kilómetro cúbico a litros, ¿sí? ok, Sigue siendo una entonces, unidad de volumen, ¿sí? Una unidad entonces, métrica elevado al cubo, ¿sí o no? sí, 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 señor. Entonces cambio el caudal a metro cúbico sobre segundo, el metro cúbico lo paso a litros y especifico en la respuesta tanto litros sobre segundo por kilómetro de sección transversal del canal. ¿Sería así la respuesta? Va, un momentico, sí. A ver, creo que sí le entendí todo eso que me dijo como en 3 segundos. Ingeniero, y otra cosita ahí rapidito antes de que se conecte más gente. ¿Qué? La parte que dice que calcular cuál es la pérdida de carga o caída de presión, no la tengo clara. Yo cogí el diagrama, ahí nos dan unas cotas, la cota del río 1 y la cota del río 2. Yo simplemente hice como similar que era, digamos, un permeámetro. Entonces yo dije, Sí, es que pues es eso. tengo, Usted tengo, siempre que tengo habla una de altura caída de H1. presión, habla precisamente de la cabeza de presión. ¿Usted cómo determina una cabeza de presión? Pues simplemente teniendo una Con las referencia alturas. de un mismo sistema de agua, restando precisamente las cotas de donde está originalmente el nivel a donde queda. No es más. Esa es la cabeza, Ok. la Entonces, cabeza de presión, es decir, la caída de presión que existe ahí. yo tomé entonces, digamos, la cota de 600 H1 y mi cota de 580 como H2. Entonces, la caída de presión sería como mi delta H, o sea, el H de que es la diferencia de las dos cotas. Sí, claro, O exactamente, eso es. eso es la caída de presión. ¿Solamente ese dato o toca? Porque nos dan el de la arcilla, la permeabilidad, el Y de la arcilla y el Y de la arena, y no sé si para la caída de presión necesite como eso. No, pues a ver, la caída de presión obligatoriamente solamente trata es de agua, ¿sí? Solamente es la diferencia de niveles, porque es una cabeza de presión.
Es decir, en el dibujito de cuando es el permeámetro y todo eso, siempre hablamos de un H, ¿sí? De una altura. No, si es que resulta ser constante, quiere decir de que hay un flujo constante en un lado, se mantiene, y con un sistema, es decir, por un medio de transporte, un tubo o algún canal o algún filtro, llegará a otro lado y se generará un nuevo nivel. La diferencia entre esas alturas, es decir, entre las cotas de los niveles de agua del mismo sistema, tiene que ser la misma agua, pues simplemente es ese H o delta de H, es decir, la cabeza de presión. Ah, ok, ingeniero, gracias. Ingeniero, qué pena, otra preguntita. Ah, En el ejercicio 9, pero el ejercicio 9 son como dos ejercicios totalmente diferentes. En la parte de que me dan que el laboratorio de compactación y el laboratorio del cono de arena, yo estuve investigando y el laboratorio del cono de arena es bastante largo, tengo que hallar la constante del cono y todo eso para realizar no, este usted no halla la constante ejercicio. del cono. Se supone que si nosotros cuando hacemos el cono de arena es porque obviamente conocemos, tenemos la densidad de la arena y toda esa vaina y tenemos unas medidas específicas. Entonces eso es simplemente un desarrollo de reemplazar datos en esa fórmula. Y uno, ¿qué es lo que haya con el cono de arena? Haya una densidad en el terreno, ¿sí? Densidad en el terreno. Y la densidad, pues simplemente la compara con la densidad, o si simplemente la convierte a un gamma, la compara respecto de lo que le estaban solicitando. Si solamente tiene datos de un gamma seco máximo, pues lo compara respecto del gamma seco máximo. Si le dicen que tenía que compararla con el 95 o tanto por ciento por debajo del gamma seco máximo, pues lo determina y compara esos resultados. Si o le da por encima o le da por debajo o le da igual. Sobre eso es lo que usted realiza precisamente el análisis, como quien dice. Ah, ok. Profe, pero en ese punto hay que hacer la grafiquita esa, ¿no? Para hallar el máximo de... Pues si no lo pueden hallar de otra forma, pues yo me imagino que sí, sobre todo si tienen los datos para poder Sí, generar el gráfico. Claro que sí. sí, de la humedad óptima y de la densidad seca máxima. Uh-huh. ¿Qué otra duda tienen por ahí? Ay, aquí encontré otra. Ingeniero, el término ¿cómo aquí? El peso específico relativo es, lo estoy buscando y no lo encontré. Me aparecía que Ese es la gravedad específica. es la misma gravedad específica. Sí, la gravedad específica de los sólidos. ¿Por qué es relativo? Porque realmente usted lo que está haciendo es relacionar un gamma versus el gamma ¿qué? El gamma del agua, específicamente. Pues en algunos textos lo encuentran así. Profesor, y si encontramos otro, podemos usarla. ¿Cómo? Si encontramos otra fórmula para el peso específico relativo. Como otra fórmula. Es que yo estuve buscando una y ahí me apareció otra en un libro. ¿Como cuál? Eso ya se la digo, profe. Sí, a mí también me salió una que era, digamos, que ¿cómo es que dice?
la relativa era, digamos, el peso de lo que uno está en cuestión, o sea, supuse que eran los sólidos sobre un sobre un peso de agua. Por eso, o sea, esa es la gravedad específica. La gravedad específica en general es un gamma dividido entre el gamma del agua. Si estamos hablando de la gravedad específica de los sólidos, que es la que es fácil de determinar en el laboratorio, pues específicamente será esa gamma de sólidos sobre el gamma del agua. Que si la empieza a despejar, pues le va a dar peso de sólidos sobre volumen de sólidos que multiplica el gamma del agua. ¿Sí? Simplemente lo reemplaza en esa. De pronto fue que la vieron así, no sé. Profe, en el 9, en el ejercicio 9, Sí. Profe, es que en el 9, en la primera parte, pues, que pregunta que cuántos camiones de 20 toneladas y todo eso. Está como muy largo, ¿no? Muy largo, ¿qué? Ustedes están chillando como más que cualquier parran de pollitos. O sea, uno en ingeniería civil, si hay algo a lo que tiene que acostumbrar es que nada es largo. A uno siempre le va a tocar trasnochar y hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Ese es el trabajo de un ingeniero civil. Por eso es que no todo el mundo puede ser ingeniero civil. A muchos les queda grande eso. Sí, tiene razón. Profe, en el ejercicio 6 no dice qué tenemos que calcular o qué tenemos que hacer. O por lo menos Sí. pregúntale. Él envió lo que tocaba calcular y los demás datos al El grupo. de, Sí, el de yo permeabilidad. se los mandé por ahí en el WhatsApp, creo que fue. No me acuerdo. Sí, profe, en el WhatsApp y que era de permeabilidad. Sí. Profe, yo tengo una pregunta acerca del 2. Cuéntenme. Lo que pasa es que no lo sé interpretar bien. O sea, más o menos llego hasta una parte y no doy. Y por ahí pues ya está hecho, pero si no lo entiendo, ¿para qué lo hago? ¿De qué? ¿Cuál? El 2, el que dice el contenido de humedad de una muestra del suelo saturado es de 45%. El peso específico de sus partículas es de 2.70 gramos sobre centímetro cúbico. Dice calcular vacíos, porosidad y peso específico. Espere. A ver. El segundo, el contenido de humedad de una muestra de suelo saturado es de 45%. El peso específico de sus partículas es de 2.70. Calcular la relación de vacíos, la porosidad y el peso específico de la muestra. ¿Qué pasa ahí? Ajá. Lo que pasa es que si se supone que el contenido de humedad es del 45%, entonces diríamos que el volumen de agua es 0.45. ¿El volumen de agua? El volumen del agua, ajá. Pues a ver, usted lo que hace es contenido de humedad es igual a ¿qué? A peso del agua sobre volumen de Sobre el agua. volumen del agua, ajá. ¿Sí? Y usted puede empezar a hacer reemplazos si usted maneja, dependiendo del gamma del agua, el gamma del agua es peso del agua sobre volumen de agua específicamente. Como usted sabe que el gamma del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico o según las unidades 10 kilonewtons sobre metro cúbico, no sé en qué unidad esté trabajando ahí, usted simplemente pues despeja y puede reemplazar en la otra. Entonces normalmente cuando usted tiene algo que es respecto del contenido de humedad y tiene o el peso del agua o el volumen de agua, pues de una vez puede despejar la otra, cualquiera de, sí, ya sea el peso del agua lo que necesita o ya sea el volumen de agua lo que necesite.
Ah, ya. Es No, decir, me faltaba el dato. Ajá. tiene que utilizar precisamente ayudarse del gamma del agua, ¿sí? No es que lo están dando ahí ni se lo están diciendo, se supone que usted lo debe saber. No, sí, sí, profe, sino que yo no sabía más o menos ahí cómo desarrollarlo. Mm, Gracias, profe. ok. Profe, no le Eso, entendí. profesor. En ese 2, cuando dice el peso específico de sus partículas, ¿sería el peso específico de los sólidos? Ay, Dios, mostrar. A ver, lo que tenemos, sí, lo que es el peso específico de las partículas, pues el peso específico que nos dan ahí, siempre pues las partículas específicamente está hablando es de lo que es la parte sólida. Entonces, efectivamente sería lo que es el gamma de los sólidos. ¿Y a qué es de igual el gamma de los sólidos? Pues a peso de sólidos sobre volumen de sólidos. Entonces, de ahí usted puede empezar a despejar y sacar la relación con eso. Ese ejercicio sí es muy simple, muy sencillo. Ese es con las fórmulas básicas. En ese ni siquiera tienen que hacer cosas raras respecto de qué, respecto de cálculos. Y ustedes en un inicio, ¿sí? Podrían empezar a despejar o generar la relación para determinar específicamente ese volumen de sólidos, ¿sí? Si tienen el volumen de sólidos, entonces pueden obtener lo que es el índice de poros, que es volumen de vacío sobre volumen de sólidos. Y si ya tienen E, pues de una vez pueden obtener la porosidad. Y en general, ustedes pueden obtener el peso total y el volumen total para obtener el gamma de la muestra, ¿sí? Que es el peso específico de la muestra. Y ya, solamente.
Profe, Sí. disculpe, ahorita se me fue el internet. Esto, yo le pregunté por el ejercicio 9. Ajá. Es que Ejercicio ahí nueve. ahí me dan el ancho de me preguntan lo que yo le pregunté al mediodía para saber cuánto esto tenía que transportar. Bueno, esa Sí. parte me quedó clara. Sí, que cojo los metros cúbicos que están allá y lo ¿Cuántos divido metros entre el número. cúbicos de suelo de la excavación se necesitan para producir tantos metros cúbicos de relleno compactado? ¿Cuántos camiones, ojo, de 20 toneladas se necesitan para transportar la tierra excavada? En este caso en particular, no están hablando de metros cúbicos, sino, pues, según lo que sea el volumen que ustedes obtuvieron, seguro que pueden determinar el peso también. Entonces, ustedes ya van a saber cuánto es el peso y lo relacionan dividiéndolo entre 20 toneladas. Es decir, lo llevan a ese peso, a toneladas, lo dividen entre 20 y saben cuántos camiones pues tendrán que utilizar precisamente para transportar eso. ¿Sí? Ay, sí, y entonces uno desprecia la información del ancho y dice que el espesor máximo también. Si la vía a rellenar tiene un ancho de 6 metros y un espesor de 0.4, ¿cuántos metros lineales de vía se podrá compactar? Es decir, usted ya va a tener específicamente para cuánto le va a alcanzar usted va a tener precisamente, va a poder determinar, digamos, esa longitud, ¿sí? Esa longitud porque va a tener un área. Entonces, para poder determinar el volumen, pues el volumen es largo por alto por profundidad. En este caso, va a ser esa longitud. Usted ya tiene el volumen y puede tener el área, que es la que le están dando ahí. Usted simplemente despeja la longitud y sabe hasta cuántos metros lineales va a poder trabajar precisamente con ese dato, porque se supone que el volumen total usted lo tuvo que haber hallado ahí. Gracias, profe. ¿Qué otra duda hay por ahí? ¿Qué más dudas tienen? Fuera de eso. Ingeniero, el parcial más o menos ¿de qué tiempo será? Yo creo que máximo, no sé, 3 horas máximo. Ingeniero, Ok. Sí, una porque Pero no es que preguntita, sé, tengo el que parcial. nosotros, igual yo lo que les haga, seguro que es exacto, está diseñado exacto para que lo hagan sobrado dentro del tiempo que les doy. Sí, porque es ingeniero, que una después pregunta, tengo y clase, justamente. Sí, no, pues el parcial lo vamos a hacer a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana en otro grupo. Así tal cual. Ok. ¿Qué decían por ahí?
¿No más dudas? Profe, ¿y no lo podemos comenzar más tardecito de las 6? ¿Por qué? Pues que, a ver, todavía no lo he acomodado si lo voy a hacer para 2 horas o para 3 horas. Entonces, si es para 3 horas, pues les toca iniciar a las 6, que es la hora de clase normal. Como siempre tenemos clase a las 6. Igual normalmente, así yo les dé 3 horas, quiere decir de que ese parcial estaba para hacerlo en hora y media, 2 horas máximo. Es decir, siempre tienen más tiempo de lo normal.
Profe, no encuentro la parte del complemento del ejercicio 6. No. No lo encuentro en el grupo. ¿Cuál ejercicio es que es?